El objetivo de nuestro proyecto es que cualquier persona invidente de cualquier estrato social tenga educación digna y la escolaridad de las personas invidentes del Ecuador mejore. Primeramente decidimos crear una impresora braille a bajo costo, la cual funcionaba mediante 6 motores DC, uno por aguja, la cual por un sistema de leva realizaba el alto relieve, pero la escritura era muy lenta, tamaño no apropiado, etc. Por lo que decidimos plantear nuevas ideas para solucionar el problema de obtener una impresora accesible. Mediante estudios logramos saber que las impresoras matriciales tenían un sistema, el cual mediante algunas modificaciones mandatarias se lograría imprimir en braille. El funcionamiento de una impresora braille se da mediante agujas, que son las que imprimen caracteres compuestos por puntos empleando un cabezal de impresión formado por agujas accionadas electromagnéticamente, prácticamente igual que una máquina de escribir. Fueron las primeras en salir al mercado. Los parámetros principales de calidad de impresión de una impresora matricial son el número de puntos de la matriz de agujas y su velocidad. Por lo general, las impresoras matriciales se clasifican por el número de agujas del cabezal de impresión dispuestas en forma de rectángulo. Normalmente son de 9, usadas frecuentemente para imprimir reportes y materiales donde la calidad no es muy importante. O 24, que permiten mayor nitidez. Algunas agujas están desalineadas en los extremos para poder marcar comas, etc. Este tipo de impresoras es de impresión bidireccional y que imprimen el desplazamiento hacia la derecha. La PC envía una serie de códigos ASCII. Estos códigos son almacenados en un buffer, que es una memoria de acceso aleatorio a la impresora RAM. Entre esos códigos existen mandatos que dicen a la impresora que utilice una tabla de fuentes bitmap contenida en un chip. Luego esa tabla envía a la impresora el patrón de puntos que debe utilizar para crear los caracteres representados en código ASCII. Para formar cada letra, número o símbolo, se activan ciertas agujas que golpean el papel. En medio hay una cinta entintada. El resultado no es de muy alta calidad. 24 agujas de mejor calidad que 9. Es de lo más persistente que se puede conseguir y no necesitan ningún papel especial. Sin embargo, la capacidad de reproducir gráficos, fotos, ilustraciones complejas es casi nula. Una vez modificado el rodillo, como siguiente paso decidimos investigar el funcionamiento de las agujas. Para ello consultamos las propiedades de los electroimanes. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. El tipo más simple de electroimán es un trozo de alambre enrollado, una bobina con forma de tubo recto, parecido a un tornillo. Se llama solenoide, y cuando además se curva de forma que los extremos coincidan se denomina toroide. Pueden producirse campos magnéticos mucho más fuertes si sitúa un núcleo de material paramagnético o ferromagnético, normalmente hierro dulce o ferrita. El núcleo concentra el campo magnético, que puede entonces ser mucho más fuerte que el de la propia bobina. Los campos magnéticos generados por bobinas se orientan según la regla de la mano derecha. Si los dedos de la mano derecha se cierran en torno a la dirección de la corriente que circula por la bobina, el pulgar indica la dirección del campo dentro de la misma. El lado del imán del que salen las líneas de campo se define como polo norte. Además, dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando ésta está sometida a un flujo variable. Estas corrientes son llamadas corrientes de Foucault y en general son indeseables, puesto que calientan el núcleo y provocan una pérdida de potencia. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango controlando la cantidad de corriente eléctrica. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango controlando la cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo. Los electroimanes se usan en muchas situaciones en las que se necesita un campo magnético variable, rápida y fácilmente. Muchas de estas aplicaciones implican la deflexión de haces de partículas cargadas, como en los casos de cabezotes de las impresoras matriciales. Una vez visto esto, concluimos que una modificación en la programación de las memorias EEPROM nos ayudaría a manejar las agujas modificadas de la misma manera que las originales, como se demuestra en la ilustración. En ella se puede ver los solenoides y las agujas que por medio de resortes regresan a su posición original. El primer cambio realizado a la impresora matricial fue el cambio del rodillo. Esto lo realizamos debido a que el rodillo original es de fibra de carbono y es una textura muy dura y no logramos hacer el alto relieve. Debido a eso producimos un rodillo de corcho, debido a que el corcho tiene una densidad de 0.25 gramos por centímetro cúbico y el coeficiente de Young es 0.032 gigapascales. Esto nos favorece bastante para lograr producir el alto relieve en la hoja y sin producir deformaciones en el corcho. Otro cambio importante fue en el cabezote. Nosotros cambiamos las 9 agujas originales que eran de 0.20 milímetros de acero común. Las cambiamos por 3 agujas de 0.40 milímetros de diámetro y de tungsteno. Esto lo producimos debido a que la aguja original era demasiado delgada y nos rasgaba la hoja. También un problema que tuvimos con las agujas originales eran que se flexionaban al rato de hacer el alto relieve, como podemos ver aquí. Al nosotros cambiarlas por tungsteno de 0.40 ya no tenemos ni una flexión y logramos que la hoja no se rasgue. La dureza del tungsteno es de 65 Rowell. Esto nos va a evitar que se flexione.
pero a la vez nos hace muy frágil, y si golpeamos en algo duro se va a romper. También es otra de las cuestiones por la cual cambiamos la fibra de carbono, que es dura, el rodillo original, por una textura del corcho. Otro cambio importante fue los cambios de las memorias EEPROM de la impresora. Esto realizamos debido a que en el código original de la impresora activamos un electroimán del cabezote, un electroimán a la vez. Ahora nosotros activamos 3 electroimanes a la vez. Esto fue debido a que reemplazamos cada 3 agujas originales, reemplazamos por una aguja nueva de tungsteno de 0.40 milímetros de diámetro. El ángulo de penetración de las agujas originales era de 90 grados. Ahora nosotros tenemos un ángulo de 75 grados de penetración, debido a que la impresora matricial imprime de izquierda a derecha. Entonces nosotros, al hacer el alto relieve a 90 grados, rasgábamos la hoja. Al nosotros meter la aguja inclinada, al rato que nos desplazamos a la derecha, no rasgamos la hoja, logramos imprimir sin lastimarla. Una modificación importante en el cabezote fue debido a que nosotros cambiamos las agujas por agujas de tungsteno, y el tungsteno es magnético. Debido a eso, nosotros hicimos una modificación en las cabezas de las agujas que entran en la base de los electroimanes. Esta modificación la hicimos para aumentar 0.5 milímetros en el acercamiento de la aguja a la hoja, y también para lograr que el tungsteno sea impulsado por el campo electromagnético del cabezote. Originalmente teníamos nosotros la idea de producir nosotros mismos un software para traducir de texto normal a texto braille, pero debido a dificultades de la producción del programa y dificultades de distribuir instaladores de nuestro programa, que fue realizado en C#, decidimos ocupar un programa comercial que lo podemos encontrar en la web y es gratuito. El programa se llama DBT 11.1. Es sumamente de ocupar, lo abrimos con doble clic en el escritorio. Nosotros podemos abrir cualquier documento texto, ya sea .docs, .ppt, .pdf, .dejavu, entre otros. Como podemos ver, nosotros abrimos cualquier documento, tenemos el texto en nuestra lengua legítima. Nosotros para traducir simplemente aplastamos control T y vamos a ver cómo se traduce a texto braille. Y de ahí simplemente aplastamos control P o mandamos a imprimir el documento y ya lo tenemos traducido a braille e impreso. Esa parte también está muy larga. Cuenta que el email está muy larga y toca cortarla más.